Hoy comenzaremos una serie. Se titula Cristo es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia tiene un nombre. Ese nombre es Cristo Jesús. Cristo es el centro de la historia de la humanidad. Todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá está centrado en exaltar a Cristo, escucha, y no al hombre. La promesa de Dios de una simiente que nos libraría del pecado ha ido concentrándose a lo largo de la historia y se ha cumplido de una manera perfecta en la vida de Cristo, Dios hecho hombre en su encarnación. El nacimiento de Jesús no es discutido por gente seria. Hay gente que discute por cualquier cosa, pero las personas que tienen dos dedos de frente no discuten el nacimiento histórico de Jesús. Es la realidad común que todo el mundo, cristiano y no cristiano, reconoce. Hubo un hombre en la historia que se llamó Jesús, quien nació, vivió, murió y su tumba está vacía. Esa es la realidad. Cuando se celebra la Navidad, debería estar esto en el centro de esta festividad o de este tiempo. La Navidad toma esta idea cada año y para la mayoría de las personas la Navidad solo consiste, ya lo sabemos, ¿verdad?, en regalos, comida, en fiestas, en viajes. Las empresas hacen su mayor negocio en Navidad. Aquellos especialmente que se dedican a la venta de juguetes, de ropa, de tecnología. Y no hay nada malo en comer, no hay nada malo en viajar, no hay nada malo en mostrarnos amor y cariño en una fecha al año. Pero estaremos todos de acuerdo en que la Navidad no es una fiesta bíblica, ¿no? Es decir, la Biblia no constituye ni nos manda que celebremos la Navidad. Si hay un recordatorio instituido por el Señor del nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Cristo, lo acabamos de hacer. Esa es la fiesta y el mandato que recibimos de Dios, de Cristo mismo que instituyó desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés. La iglesia debe recordar la persona y la obra de Cristo en esta celebración. Ahora, también todos estaremos de acuerdo, espero que estemos de acuerdo, en que no es pecado celebrar la Navidad. No podemos irnos al otro extremo y mantenernos que entonces, como la Navidad normalmente en la sociedad no se centra en Cristo, pues nosotros huyamos de celebrar esta Navidad. Además, utilicemos el argumento de no está en la Biblia, sino más bien debemos celebrar una fiesta que es, podríamos decir, mundial o general, con Cristo en el centro, el Evangelio, buscando la gloria de Dios en ello, y no desviándonos de lo que la sociedad o nuestro entorno o nuestro propio corazón está arraigado y seducido. Damos gracias a Dios de que la Iglesia no necesita la Navidad para recordar el sacrificio de Cristo, la vida perfecta, su muerte y resurrección, pero debemos aprovechar también este tiempo, como Pablo dice en 1 Corintios 9, que tenemos libertad en Cristo. Pero Pablo dice ahí que él limita su libertad para no poner obstáculos a la predicación del Evangelio. Muchos creyentes y no creyentes han tomado una postura radical de dejar de celebrar la Navidad. Y eso, bueno, tampoco es pecado, dependiendo de las motivaciones de por qué lo hagan. Pero creemos que nosotros los creyentes debemos aprovechar este tiempo en el que la Navidad en realidad debería estar centrada en Cristo para aprovechar esta oportunidad y compartir el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros vecinos, y no dejarnos llevar por todo aquello que rodea esta festividad. Ahora debemos recordar esto, que es un peligro, que los creyentes dejemos influenciarnos por estos pensamientos contrarios a Cristo que este mundo domina. Y de nuevo vemos cómo el mundo ataca a Dios y lo hace torciendo todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha creado. Jesús acusó a los religiosos de haber anulado la palabra de Dios
por medio de constituir normas religiosas de hombres. Y nosotros no debemos dejarnos llevar por la tendencia de establecer las normas de los hombres o dejarnos llevar por la sociedad en este tiempo de Navidad que nada tiene que ver con Cristo y centrar nuestra mente, no en este tiempo solamente, pero especialmente en este tiempo. También necesitamos no perder la mirada del verdadero motivo que se celebra en estos tiempos. Ante tal peligro de dejarnos llevar por estas mentiras de la Navidad, que la sociedad dice sobre Dios, sobre los Reyes Magos, sobre tantas historias que se montan, la forma de contrarrestar este peligro es dedicarnos a centrarnos en el verdadero protagonista de la historia. Los creyentes estamos llamados a usar el discernimiento bíblico para responder a todo lo que sucede en nuestro entorno. Y mira, estamos propensos a dejarnos llevar por la desviación del mundo que ha quitado a Cristo del centro de una celebración, la que debería estar. Tú y yo también estamos tentados a hacer lo mismo, dejarnos llevar. Porque ¿sabes qué? Ya sea en Navidad o en cualquier momento de nuestra vida, escucha, tú y yo creemos que somos los protagonistas de nuestra historia. Tú y yo creemos que somos los protagonistas de nuestra historia. Debemos honrar al Señor en este tiempo y en cada día de nuestra vida. Y el mandato bíblico es que el creyente ha sido salvado para exaltar a Cristo en todo tiempo, con fidelidad a su palabra y guardándonos de todo engaño, de todo exceso, de todo deseo pecaminoso. El tiempo de Navidad es un momento propicio para compartir la buena nueva que pretende recordar este tiempo. Que el Dios infinito y eterno se hizo un hombre finito y débil, que vivió una vida perfectamente obediente a Dios, a su voluntad, y que cumpliendo las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, proclamando el Evangelio a todo hombre y muriendo en la cruz como el Cordero de Dios, Él resucitó y ascendió a los cielos y un día volverá. Y volverá no para salvar, sino para traer juicio a esta tierra y para establecer un reino justo durante 1000 años en esta tierra hasta que termine todo en la última batalla. Y los creyentes somos llamados a proclamar este evangelio de la gracia, a tiempo y fuera de tiempo, en Navidad y cuando no es Navidad, en obediencia a su palabra y en dependencia de su gracia. Estamos convencidos de que la Iglesia debe mantener en alto la palabra de verdad, ¿sí o no? Ese es el mandato. Debemos mantener en alto la palabra del testimonio de Cristo, siendo columna y sostén de la verdad, del Evangelio, de la vida perfecta, piadosa de Cristo, el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra. Que el nacimiento de Cristo fue real e histórico, la Iglesia debe proclamarlo. Que la palabra de Dios es inerrante y fiel en todo ello, de tal manera que podemos confiar y seremos santificados por ella. Esto debemos predicarlo. Que Cristo es la única cabeza de la Iglesia y no un papa, ni un concilio, ni ningún hombre, lo cual esto es abominación, debemos predicarlo. Que Cristo es realmente Dios y realmente hombre, dos naturalezas en una misma persona, hay que predicarlo. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el hombre puede ser salvado de sus pecados, exclusivamente en el nombre de Cristo hay que predicarlo. Que el valor y la gloria de Cristo no puede ser comparado ni sustituido por ningún jamón, ningún regalo. Esto hay que predicarlo. Queremos centrar nuestro pensamiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto no lo hacemos porque sea Navidad, lo hacemos todos los domingos, a cada momento. Lo estamos haciendo a cada momento. Queremos centrar nuestros pensamientos, nuestras emociones en una persona y en su obra, el Cordero de Dios, Emmanuel, aquel que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Él es príncipe de paz. Para evitar que seamos seducidos por estas fábulas profanas propias de viejas, como puede ser una Navidad que no está centrada en Cristo, queremos no dejar de celebrar la Navidad. No queremos animar a nadie a que piense
que tenemos que abandonar esta oportunidad. Este es un tiempo festivo en el que debemos exaltar de nuevo a Cristo. Esta es la idea de esta serie. Observaremos en nuestras reuniones para hacer recordar en nuestro corazón y hacerlo recordar en nuestra familia, nuestros hijos, en nuestro matrimonio. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su obra de amor y gracia? Que desde la eternidad pasada Él decretó y cómo Él soberanamente estableció un plan perfecto en el que el protagonista de la historia, ¿quién es? Cristo. Hay un solo protagonista de este plan perfecto. Él es Cristo. Y esta es la verdad que repetiremos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos tentados y tendemos continuamente a creer que nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. A veces puedes ver tu vida como si fuera una película, en la que tú eres el protagonista. Los demás son actores secundarios, pero tú eres el protagonista de tu película, de tu vida. No hay con nadie que hables más que contigo mismo. No hay nadie que desees que se cumplan los sueños que los tuyos. Lo que el mundo te llama, que se cumplan tus sueños. Es nuestra opinión la que debe predominar, ¿verdad? Deseamos dar nuestra opinión, que se cumpla nuestra opinión, que nuestros consejos creemos que son los mejores, que son los más eficaces. Eso nos lleva a juzgar en ocasiones a otros y poner nuestra verdad como la verdad absoluta. Creemos que nosotros llevamos razón. Creemos que nosotros merecemos ser valorados, que nosotros merecemos ser amados por otros. Y por eso nos enfadamos y nos ponemos tristes cuando no recibimos la atención que deseamos recibir. Cuando no somos valorados como creemos que merecemos ser valorados. Eso nace de una visión en la que estás centrado en ti mismo. Tú crees ser el protagonista de tu película, de tu vida, de la historia. Incluso en la forma en que leemos la Biblia, en ocasiones hacemos esto y creemos que son protagonistas aquellos que leemos en la palabra de Dios. En ocasiones la manera en que leemos la Biblia es buscando lo que deseamos escuchar. Tenemos un problema, tenemos una necesidad, queremos encontrar la respuesta a una duda, a una pregunta y no hacemos otra cosa que buscar la respuesta que deseamos recibir. Vemos al hombre como el protagonista de la historia. Vemos a David frente a Goliat, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el protagonista de esa historia? Cuando lo enseñamos a nuestros hijos en la escuela dominical, se muestra a David como el protagonista de esta historia, cuando en realidad es Dios el protagonista. Y es Dios usando a David, a un joven, habiéndolo protegido del león y del oso, y ahora lo usa Dios para defender su gloria frente a un pueblo que solamente está desconfiando del cuidado de Dios y está menospreciando la gloria de Dios cuando está siendo retada por los impíos. Leemos la Biblia y vemos a las personas como los protagonistas. A David, a Samuel, a Abraham. Y de nuevo queremos recordar que durante este tiempo de diciembre repetiremos esta verdad que debe estar en nuestro corazón. Cristo es el protagonista de la historia. Cristo es el único protagonista de la historia. Pero mira, no es solo el protagonista de la historia de la Navidad. No me refiero a eso, no nos referimos a eso. No es solamente el protagonista de un tiempo en el año, de una historia de la Navidad. No solo el protagonista de la historia de tu vida. Que tu vida no tiene sentido sin Cristo, eso es una realidad, pero no es solamente el protagonista de tu vida, sino que Cristo es el protagonista de la existencia del mundo. Cristo es el protagonista de todo lo que existe. Cristo es el protagonista de cada nación, de cada rey, de cada familia, de cada guerra, de cada invento. Cristo es el protagonista de todo. Y nada ni nadie puede reclamar la atención que solo Cristo merece. Y solo Cristo posee. Escucha esto de nuevo. Nada ni nadie puede reclamar la atención. Y ahí añádete a ti mismo. Ni tú mismo puedes reclamar la atención que solo Cristo merece.
ni tu familia está en el lugar de Cristo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo está en el lugar de Cristo. Nada ni nadie puede ocupar el lugar que solo el Rey de Reyes le pertenece. No somos tú y yo los protagonistas de la historia. Somos el medio por el cual Dios ha decidido glorificarse en la historia. Tú y yo somos un medio que Dios ha decidido utilizar para glorificarse, pero tú y yo no somos el protagonista. Ahora, necesitamos aclarar también algo aquí. No quisiera que nadie pensara que estoy exaltando a Cristo por encima del Padre y del Espíritu Santo. Quiero que sepamos que cuando hablamos de Cristo, hablamos del Dios Trino. No hay ninguna de las maneras en las que una de las personas de la Trinidad resalte por encima de otra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 3 en 1, 1 en 3, en esencia, en gloria, en trascendencia, ninguno está por encima del otro. Ninguno tiene algo que el otro no tenga, aunque eso incluye un sometimiento trinitario en el que cada uno tiene funciones dentro de un plan perfecto. Pero si Cristo es el centro de la historia, el Padre es el centro y el Espíritu Santo es el centro. De nuevo, lo centramos a que el Trino Dios es supremo y el centro en la historia. Cuando exaltamos a Cristo, exaltamos al Padre y exaltamos al Espíritu Santo. No es una cuestión de opinión lo que estamos haciendo, sino que vamos a profundizar en la Escritura. Y la enseñanza bíblica nos va a mostrar la supremacía de Cristo, que es una verdad que Dios ha revelado. Hay muchos pasajes en los que podríamos centrarnos y lo haremos, en los que podemos estar viendo, aprender esta verdad. Por ejemplo, alguno puede estar pensando en esta verdad enseñada en Juan 1, ¿verdad? En ese prólogo del Evangelio de Juan, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí Juan está movido por el Espíritu Santo, exaltando a Cristo por encima de cualquier nación y cualquier nombre. Otro pasaje que podríamos ver es Hechos 4:12, donde ahí Pedro predicaba el Evangelio y dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero algunas personas dicen, claro, somos salvos por el nombre único y supremo de Cristo, y concluyen ellos diciendo, así de valioso eres tú para Dios, así de importante eres tú para Dios, que tuvo que entregar a su Hijo y no escatimó a hacerlo porque tú vales mucho para Dios. Y eso es una manera torcida y pecaminosa de plantearlo, trayendo de nuevo al hombre al protagonismo y al centro de la historia. Dios podía haber creado al hombre y el hombre haber abandonado a Dios y rebelarse contra Dios. Y Dios podía no haber salvado al hombre y él seguiría siendo santo y perfecto. No había necesidad de parte de Dios ni ninguna obligación de que Dios proveyera un Salvador. Ninguna. Así que Dios no lo hizo porque tú vales mucho para Dios, sino porque la misericordia y la gracia de Dios y en su soberanía Él quiso hacerlo porque fue su voluntad. Y podemos centrar, como Gersón lo está haciendo en Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bendecimos a Dios porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí se ve la obra perfecta de Cristo exaltado sobre todo. Podíamos tomar los pasajes de Colosenses 1, donde vemos la supremacía de Cristo en la creación. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 1 y ver la visión de Juan, que al volverse a escuchar la voz del que le hablaba, vio al Cordero y cayó como muerto a sus pies. Y el Cordero lo tocó y vio su grandeza y vio su nombre y vio la supremacía de Cristo. Otros muchos pasajes podríamos observar cómo nos enseñan que Cristo es el protagonista de la historia. Pero quisiéramos que en lo que queda en esta mañana pudiéramos hacer una introducción de este tema tomando un pasaje que se encuentra en Hebreos. Hebreos capítulo 1. Os invito a abrir vuestra Biblia en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1.
Y de una manera breve, no vamos a entrar en todos los detalles, vamos a ver 6 verdades que nos muestran que Cristo es el protagonista de la historia. 6 verdades en este pasaje que nos muestran que Cristo es el protagonista de la historia. Estas 6 verdades nos van a llevar a exaltar a Cristo por quien es y por lo que Él ha hecho por gracia, y hacerlo en este tiempo de Navidad y cuando pase la Navidad y cuando pasen otras fechas en cada momento de nuestra vida, exaltar a Cristo como el protagonista de la historia. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Mira lo que dice este texto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Tremendo texto. Así empieza esta carta a los hebreos, que tiene la intención y el propósito de demostrar que Cristo es el protagonista de todo, supremo sobre todo, supremo sobre los ángeles, supremo en honor, supremo a cualquier profeta, supremo a Moisés, supremo a los sacrificios, supremo a todo. Y empieza con un resumen de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho y la razón por la que Cristo es supremo, y ahora a partir de ahí comenzará a expandir todas estas verdades. 6 verdades que nos ayudan a tomar la conciencia de que Cristo es el protagonista de la historia. En primer lugar, Cristo es el protagonista por la revelación. Por la revelación. Dice el versículo 1 y la primera parte del 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, paramos ahí un momento. Aquí podríamos pensar de manera elevada un buen concepto de todos los profetas. Dios, aquel que ha hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones a los padres, pero observa que dice ahí, por los profetas. Es decir, Dios eligió a hombres para revelar su verdad, comunicarles por medio de visiones, de sueños, de distintas formas. Dios utilizó al hombre para revelar su verdad. Estos eran hombres llamados profetas de Dios. Y podremos tener una buena consideración de estos hombres. Los hombres de la historia, del profeta Isaías, de Samuel como el profeta de Dios, de Moisés como Dios lo utilizó como mediador de un pacto. Podemos tener buena consideración de esos hombres del pasado. Incluso de ese grupo de personas que recibieron una revelación directa. ¿Te hubiera gustado estar al borde del monte Sinaí y ver aquello que sucedió allí? ¿Te hubiera gustado ver milagros que sucedieron en el Antiguo Testamento? ¿Te hubiera gustado estar con aquellos que conquistaron la tierra prometida? ¿Te hubiera gustado estar viendo esa columna de humo o de fuego? De diferentes formas Dios ha hablado a lo largo de la historia. Y en muchas ocasiones nosotros elevamos a los profetas como los protagonistas de esas historias. Pero ante esta tentación de poner atención en Daniel, por ejemplo, piensas en Daniel y piensas bien, ¿verdad? Un hombre comprometido
con convicciones que no va a poner en juego. Un hombre que era hombre de oración, un hombre que dependía del Señor y el Señor le reveló los secretos de los sueños que ningún sabio en la tierra podría. Yo quisiera ser como Daniel, o no tanto como José, ¿verdad? Qué sufrimientos pasó José, ¿no? Pero cómo el Señor sostuvo a José, cómo José fue fiel, cómo José fue humillado, pero también restituido por encima de toda autoridad en Egipto. Dios ha hablado de muchas formas en otro tiempo, lo ha hecho a los padres que tuvieron un privilegio tremendo por escuchar la revelación de Dios, utilizando profetas que pueden tomar el protagonismo de la revelación. Incluso los predicadores en muchas ocasiones tomamos un protagonismo que no nos corresponde. A mí me gusta escuchar a tal persona. Y bueno, es una bendición poder honrar a siervos de Dios que predican fielmente la palabra. Pero en muchas ocasiones, hermanos, idolatrizamos a predicadores. Y ponemos a predicadores como los protagonistas de nuestro crecimiento espiritual. Pero llega el versículo 2. Y vemos aquí a Cristo el protagonista de la historia por la revelación. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. Aquí la idea que el autor, movido por el Espíritu Santo, está revelando es que frente a cualquier persona que pudiera hablar de Dios, de parte de Dios, no hay nadie tan supremo en su obra de revelar la voluntad de Dios y la palabra de Dios que Cristo. No hay nadie como Él en su revelación. Y además, no solamente que no hay nadie como Él, sino que Él fue el último. Se acabó. No hay más revelación fuera de Cristo. Esta es la última manera en la que Dios ha revelado su voluntad. Lo ha hecho muchas veces, en mucho tiempo, por muchos medios, pero se acabó. En estos últimos días de la revelación de Dios, lo ha hecho de una manera suprema, perfecta y definitiva por medio de su Hijo. Cristo fue la última palabra de Dios. Cristo es supremo y es protagonista de la historia porque es a Él a quien queremos escuchar. Porque es Él quien nos revela la perfección del Dios único y verdadero. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, ¿ese quién es? Cristo es Él el que le ha dado a conocer. De una manera definitiva, perfecta y completa. Nadie puede ocupar el protagonismo que Cristo tiene en la revelación de Dios. No pongas tu mirada en ningún predicador, por más fiel que él sea, sino pon tu mirada en aquel que es el protagonista por ser la revelación perfecta y definitiva de Dios. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y Colosenses dice, nosotros los creyentes estamos completos en Él, por medio de su revelación. ¿Cómo es que te acercas a la palabra de Dios? ¿Creyendo que tú eres el protagonista o queriendo conocer al protagonista? Sometiéndote y viendo a Dios en cada momento de la Escritura, centrándote en que solo el conocimiento de Cristo transformará tu vida, o viene la Escritura encontrando cualquier consolación que satisfaga tus propios deseos, porque tú eres el protagonista. ¿Cómo debemos acercarnos a las verdades en este tiempo, a esta verdad en este tiempo de Navidad? Hermano, sin dejar de comer jamón, lo cual no es pecado, pon a Cristo, el protagonista, en el centro de nuestras casas, de nuestra vida, de la revelación perfecta del Hijo. En segundo lugar, Cristo es el protagonista por la herencia. Por la herencia. Versículo 2, la segunda parte. A quien constituyó, y esto se habla Dios Padre, constituyó al Hijo como ¿qué? Lo constituyó heredero de todas las cosas. Es decir, si hablamos de herencia, ¿quién tiene más derecho a recibir la herencia en una casa?
aquel que por nacer el primero es preeminente entre los hermanos. Y Dios ha constituido un solo heredero, exclusivo. Dios constituyó, estableció que Cristo fuera el heredero de todas las cosas. Escucha, este mundo no fue creado para el hombre. Lo que existe no fue creado en última instancia para ti y para mí. No somos los herederos de la creación de Dios, sino que nosotros mismos y todo lo que existe ha sido creado como un regalo de herencia para alguien, para Cristo, constituido por Dios, el heredero de todas las cosas. ¿A qué nos referimos con todas las cosas? Mira, nos referimos a todas las cosas que le pertenecen ya a Él. Y continúa en ese versículo, por medio de quien hizo también el universo. Mira, esa palabra universo no está refiriéndose al hombre, no está refiriéndose a los animales, no está refiriéndose a la tierra, no está refiriéndose al sistema solar, se está refiriendo a todo lo que existe. Y todo lo que existe, existe porque ha sido creado por medio del Hijo. ¿Y sabes por qué ha sido creado por medio del Hijo? Porque es para el Hijo. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, de Él. Sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que de esa manera, de una manera positiva, todo lo que ha sido hecho por medio de Él. Y de una manera negativa, nada de lo que ha sido hecho sin Él. Dios está quitando toda excusa y duda de que el protagonista de la historia sea aquel para quien todo ha sido creado. Estás tú incluido en Él. Todo ha sido creado para Él. Aún el pecador ha sido creado para el día del juicio, en el que Dios será glorificado en ese día. Pensamos que Dios creó el mundo para nosotros, que Dios creó el huerto para Adán, que Dios ha creado la tierra para los redimidos, la disfrutemos por la eternidad. Pero no es así. Tú y yo, y todo lo que existe, tiene un dueño y un heredero. El Padre estableció que Cristo fuera el protagonista, el supremo, como el heredero de todas las cosas. En tercer lugar, Cristo es el protagonista por la gloria. Cristo es el protagonista por la gloria. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria. Observa lo que dice ahí. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Ahora, ¿cómo es posible que Cristo sea el resplandor de la gloria del Padre? Lo es de una manera única y perfecta, porque la gloria del Padre es la misma gloria del Hijo. Porque el Padre no tiene una gloria superior a la que el Hijo refleja, sino que ambos tenían una gloria en la que disfrutaban por la eternidad. Recuerda cómo Jesús oró en Juan 17. Y en Juan 17, Él oraba anhelando tener de nuevo y disfrutar de nuevo de la gloria que tuve contigo, le decía el Padre, antes que el mundo existiese. Así que la gloria de Dios es la gloria del Hijo y es la gloria que tú y yo disfrutamos, la gloria que nos ha alcanzado. Y la gloria que está transformando nuestra vida a la imagen del glorioso Hijo de Dios. Tú y yo no tenemos una gloria como la que Cristo tiene. Tú y yo reflejamos una gloria que no nos pertenece, pero el Hijo refleja una gloria que es natural en Él, propia suya. Y observa lo que dice el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y aquí se explica un poco más. Es la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, Cristo es la expresión exacta, esto es la más fiel, la perfecta expresión de la naturaleza del Padre. Dijo Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Sabes qué? El único que lo puede decir es el Hijo. Es Cristo, porque Él es el protagonista de la historia por su gloria. Y nosotros, en muchas ocasiones, arrebatamos la gloria que solo a Dios pertenece y nos la metemos en el bolsillo, nos la colgamos en nuestro cuello. Y creemos ser el protagonista de la historia porque buscamos nuestra propia gloria. Cristo es el protagonista de la historia por su revelación. Una revelación perfecta, por su herencia, una herencia única y absoluta. Por su gloria, una gloria divina que solo el Hijo posee porque Él es Dios. Cristo es el protagonista por el poder. Es la cuarta razón que vemos en este pasaje. Cristo es el protagonista de la historia por el poder. Podríamos decir por el poder, que es su poder. Mira lo que dice ahí en medio del versículo 3. Y sostiene, ¿quién dice sostiene? Cristo sostiene. Él es el resplandor, Él es la expresión y Él sostiene todas las cosas. Y a esa frase, todas las cosas, se refiere a todas las cosas que fueron creadas y les pertenece a Él, del versículo 2. Todo el universo, Dios lo sostiene, el Hijo lo sostiene, y mira cómo lo hace. Lo hace por el poder de su palabra o por la palabra que tiene poder, por su palabra que tiene poder. Es decir, cuando el Hijo habló y por medio de la boca del verbo de Dios, lo que el Hijo dijo, eso fue lo que constituyó esta creación que nunca será alterada hasta que el Hijo diga, se acabó, hasta aquí. Y por supuesto debemos cuidar esta tierra, pues debemos cuidar la creación, pero sabemos que un día esta tierra colapsará, dejará de existir. ¿Sabes cuándo eso sucederá? Cuando el protagonista de la historia decida dejar de sostener. Así que te has levantado esta mañana no como el protagonista de la historia. Te has levantado esta mañana porque el protagonista de la historia ha sostenido, mientras tú dormías, ha sostenido todas las cosas. ¿Cuántas cosas pueden suceder durante la noche? ¿Cuántas cosas pueden suceder mientras estamos inconscientes? Pero Dios, que es perfecto y soberano, su poder sostiene todas las cosas y no necesita descansar. Él está al cuidado de todo, por eso Él es el protagonista de todo. Y como veremos, Él es el protagonista y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, aun cuando Él era un bebé y Herodes quería matarlo. Aun cuando siendo un bebé Él estaba en peligro de muerte, ese bebé sostenía todas las cosas. Increíble. En quinto lugar, Cristo es el protagonista por la salvación. Cristo es el protagonista por la salvación. En medio del versículo 3 dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a su muerte en la cruz. El protagonista de ese momento, de esa obra, fue quien la estaba haciendo. Y en muchas ocasiones nos empeñamos en exaltar a aquellos por lo que Él los estaba haciendo. En muchas ocasiones perdemos la mirada de la trascendencia y la importancia del protagonista de la cruz. Pasamos rápidamente a dar gracias porque esa muerte en la cruz me salvó. Pero ¿cuántas veces nos paramos en esa cruz sin pasar rápidamente, de una manera egoísta, lo que eso me trajo de bendición? Parémonos en este tiempo, en muchos momentos de nuestro día a día, a contemplar al Verbo, el autor de la vida, entregando su vida. No hay otro momento en la historia tan importante como ese. Pero no por las repercusiones que eso trajo para tu vida. No solo por eso. Porque mostraremos de nuevo la tendencia de vernos nosotros los protagonistas, los que hemos recibido la bendición del que murió en la cruz. Pero qué contradicción sucedió allí. Qué contradicción tan grande fue esa.
que el santo fue maltratado por los pecados que no les correspondía a él, de manos de inicuo. Él es el protagonista, no porque nos salvó, es el protagonista porque Él es el Salvador. No egoístamente porque me salvó, sino porque Él, sin necesidad, decidió entregar su vida, sin necesidad. Vuelvo a repetir, hermano, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, Él seguiría siendo glorioso. Que te salvara a ti y a mí no lo convierte en glorioso. Pero cuando Él fue a la cruz, nosotros vemos al Dios soberano que siendo rico se hizo pobre, que siendo el autor de la vida entregó su vida y soberanamente Él decidió amarnos sin merecerlo. Pero ¿cuántas veces nos vemos nosotros como los protagonistas, los receptores de su muerte? Pero ¿y qué es lo que eso significó para Él? En sexto lugar, Cristo es el protagonista por su autoridad. Por su autoridad. Sin duda que cuando Él llevó a cabo la purificación de los pecados, no los suyos, sino de aquellos que el Padre había escogido, y murió por los escogidos, Él terminó esa obra y habiendo resucitado, se da por entendido en el texto, después de llevar a cabo la purificación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué lugar es ese? La diestra de la majestad. Ahí la majestad se está personificando, utilizando esa palabra, hablando de el Padre, aquel que es majestuoso por encima de todo. Él se sentó a la diestra de alguien, del Padre que es la majestad, y lo hizo en las alturas. Estuvo al lado del Padre, a la derecha del Padre, el que tiene la herencia, el que tiene la autoridad, el primogénito, el único en ese género. Cristo tomó el lugar que le correspondía desde la eternidad, pero ahora lo hizo con un cuerpo, después de haber sido glorificado, con un cuerpo físico. Como hombre perfecto se sentó ahí, en el lugar que siempre había tenido con el Padre, pero ahora con un cuerpo físico, después de haber purificado los pecados. Ese es el lugar de autoridad que solo al Hijo le pertenece. Versículo 4, un lugar concreto en las alturas. Y dice ahí versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles. Ese mucho mejor es infinitamente superior a los ángeles. Así que está ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todo un elemento de grado entre las potestades, las autoridades celestiales, los ángeles. Pero el Hijo no es un ángel. Por más que algunos herejes se empeñen en que Cristo es la creación del Padre y es un ángel igual que su hermano que salió mal, que era Satanás. Eso es una herejía tremenda. Una deformación completa que Dios destruirá a todos esos herejes. El Hijo tiene la autoridad de Dios, porque Él es Dios. Y ahora ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Mira lo que dice ahí. Por cuanto, y esta es la razón por la que Él está por encima de los ángeles, porque ha heredado, ha recibido un nombre, y eso es una autoridad. Esa palabra, un nombre, no se refiere a un nombre propio, se refiere a una autoridad, una jerarquía, un reconocimiento, una posición. Él es quien ha recibido un nombre más excelente que ellos. ¿A quién se refiere a ellos? A los ángeles. Así que los ángeles tienen un lugar superior a nosotros, ¿no? Dice el Salmo 8 que hizo al hombre un poco inferior a los ángeles. Así que los hombres no estamos en la posición de los ángeles, estamos en un lugar inferior a los ángeles. Pero Cristo no ha sido llevado a una posición igual que los ángeles, sino que ha recibido una autoridad superior, mucho más excelente que los ángeles. Aquí tenemos 6 razones por las que debemos recordar que Cristo es el protagonista de la historia. Por su revelación, por su herencia, por la gloria, por su poder, por la salvación
y por la autoridad. Así que pon a Cristo en su lugar. Quita todo aquello que esté ocupando el lugar que Cristo solo a Él le corresponde. Quítate a ti mismo de ese lugar que solo a Cristo le corresponde. Pon a Cristo en el lugar de gloria y reconoce y abandona tu pecado, tu autolamento, tu egoísmo, tu soberbia, tu orgullo, cada minuto de nuestra vida. Celebra en estas fechas el recordatorio que Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Pero recuérdalo en cada momento de tu día y de tu vida. El verdadero protagonista de la historia es Cristo y no eres tú. Tú y yo somos solamente actores secundarios y malos actores. Si quieres tener a Cristo como el protagonista de tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Cristo como tu Salvador, como el dueño y Señor de tu vida. Sométete a su palabra. Sométete en dependencia suya para poder obedecer su voluntad. Humíllate ante su gloria sublime. Sírvele como un esclavo. Imita a Cristo en dependencia suya del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Cristo es el protagonista de la historia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos mostrado en Cristo una gloria única y perfecta. Te pedimos perdón, confesamos, Señor, nuestro pecado delante de ti, que nos lleva a colocarnos como los protagonistas de nuestros deseos, de nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros placeres. Nos colocamos como protagonistas de lo que debemos recibir de los demás. Señor, y quitamos a Cristo de su lugar en nuestra vida. Y quitamos a Cristo de su lugar en su iglesia. Y queremos, Padre, en este tiempo, volver de nuevo como lo hacemos cada domingo y cada momento en que abrimos tu palabra. Queremos de nuevo meditar en la gloria de Cristo, en la gloria del Trino Dios. Queremos ser absorbidos por la grandeza de tu belleza, Señor, por tu gloria inmensa, que por medio de tu palabra podemos ser expuestos. Y trae santificación a tu pueblo, trae salvación a los perdidos, Señor, y que toda gloria que a ti te pertenece, tu iglesia en este lugar, te la dé a ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.